Estamos una semana más aquí en Radio Sefarad, en el programa Revista de Medio Oriente, que lleva siempre también Masa Gabriel desde Boston, desde Estados Unidos. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Muy bien, Masa. Hoy decididos a hablar de un asunto que hemos tratado en otros programas aquí en la radio, en Radio Sefarad, y son esos incendios que se han provocado en Israel a raíz del lanzamiento de cometas con aparatos no incendiarios colgados de ellas y arrojados desde Gaza, o al menos echados a volar desde allí más que arrojados, y están provocando serios daños tanto en campos agrícolas como en parques forestales. Efectivamente, parques naturales, y no solamente eso, también está teniendo impacto en las poblaciones animales. Y lo que es más preocupante es que si esto continúa, hay que pensar en lo que puede ocurrir en cuanto lleguen las temperaturas más cálidas. Es francamente preocupante, es muy peligroso, y han encontrado una nueva fórmula de atacar a Israel que también parece contar con el beneplácito mediático, porque apenas estamos leyendo palabras al respecto. Medios como El País, el ABC, los medios importantes básicamente por ahora, mientras estamos grabando este programa, no han dicho una sola palabra. Es decir, sí lo han mencionado en crónicas más generales, como anecdótico, ¿no? Pero no se ha hecho el hincapié importante que se debería, creo. De hecho, por ejemplo, fíjate que la agencia EFE, que ha escrito 2 notas al respecto, pero lo interesante es cómo las plantea, porque el titular de una dice: Israel cargará a la Autoridad Nacional Palestina los costes de los incendios por las protestas en Gaza, y la Autoridad Nacional Palestina considera un robo que Israel le cargue costes de incendios junto a Gaza. Es decir, la noticia no son los incendios para ellos, la noticia es que Netanyahu haya decidido cobrar a los palestinos los costes de los incendios y la reacción de los palestinos a esta decisión. Es decir, se deriva una vez más el foco informativo hacia lo que Israel hace y lo que es la reacción ante los israelíes. Una manera de transmitir digamos, otra vez más el poder israelí y la inocencia de algún modo palestina. La cuestión es que la noticia es que estas cometas incendiarias que se están tirando tienen un impacto medioambiental y son una potencial amenaza muy grande, pero parece que no tiene los requisitos para ser mencionada en su debida manera. Todos ya sabemos que, digamos, que yo creo que a raíz de estos últimos 2 meses me da la impresión de que se han caído completamente las caretas, o los medios se han quitado completamente las caretas, y ya no podemos hablar prácticamente, con muy pocas excepciones, pero prácticamente no se puede hablar de información, sino de puro propaganda y activismo en los medios más importantes. Y te doy más ejemplos. Uh-huh. Esto no lo encontré yo, lo encontró un usuario en Twitter y me pareció muy interesante. Leo textualmente de Spain for Israel, dice: en un intervalo de 28 minutos, El País Internacional publica 3 artículos, uno traducido y 2 de corresponsal, bebiendo de las mismas fuentes activistas anti-israelíes y para vender la misma idea deslegitimadora, siempre en el mismo bando del boicot y nunca dando voz a la mayoría. A mí me pareció que era demasiado, que hubiera 3 artículos seguidos hablando del boicot y poniendo un planteamiento tan solo en uno de los lados. Pero me equivoqué. Hay una obsesión absoluta. Y lo interesante es que es una obsesión por contar la historia siempre desde el mismo lado, desde la misma perspectiva. Y hasta hace poco me da la impresión de que era yo de las pocas personas que estaba respondiendo, por una parte, pero hay más gentes que está haciendo. De hecho, Jana Bernis, que es una periodista que está en la zona, escribió una respuesta, de hecho, a una nota del País en Facebook, una que se llama
la utopía y la autodefensa, Israel entre la utopía y la autodefensa. Y explica que en el marco de la, leo textualmente también, en el marco de la cobertura periodística, el cronista no suele señalar a quién vota o de qué lado del mapa político encuentra, pero ella explica su lado político para poder después criticar abiertamente una nota publicada en El País el domingo 3 de junio que decía «Y la utopía abandonó a Israel». Y pone un poquito en cada uno de pone algunos de las omisiones en las que incurre ese artículo. Un artículo que aclara bastante y que recomiendo. Y lo sé, estoy diciendo estas cosas porque me acuerdo la semana pasada me preguntabas qué otros sitios se podía recomendar. Sí. Pero El País, el problema básico que tiene, y cuando hablo del País, obviamente otros medios pueden meterse aquí, pero lo del País está resultando francamente muy llamativo, es en esa obsesión, básicamente, es que entrevista siempre a activistas, a gente de la cual no termina de dar exactamente la información de quiénes son o si hay polémica alrededor, trae expertos, y lo pongo entre comillas, como Vargas Llosa, pero apenas hay entrevistas a representantes del sentir mayoritario israelí. Es decir, el lector del País no entiende quién es el israelí medio, solo entiende quiénes son una minoría de israelíes contrarios a Israel, y entiende que hay europeos que están en contra de las políticas israelíes o de Israel incluso. Pero el sentir mayoritario se le escapa completamente porque los medios no hacen su trabajo. Los medios están omitiendo, por ejemplo, quién es Gibril Yahu, que acaba de hacer unas declaraciones de que quería quemar la camiseta de Messi. Y sí, eso ha salido. Lo que pasa es que no han terminado de explicar. No es solamente el presidente de la Asociación de Fútbol Palestino, es también exdirector de la Fuerza de Seguridad Preventiva en Cisjordania y fue acusado de estar detrás de cuestiones de torturas de prisioneros y de opositores políticos. Es un hombre que dijo que la utilización del deporte y el fútbol es una herramienta efectiva para promover los derechos, o sea, que ha hablado de la utilización del fútbol en el deporte. Es alguien que dijo que si tuvieran una bomba nuclear la habrían utilizado esa misma mañana, dijo. Es alguien que considera que toda Palestina, desde el río Jordán al mar Mediterráneo, está ocupada, es decir, no acepta el derecho de Israel a vivir, a existir. En unas declaraciones en agosto del 2014, leo textualmente, dijo: Fatah ha decidido que nuestras relaciones con los israelíes son relaciones entre enemigos. ¿Acaso les estoy impidiendo masacrar un asentamiento? Nadie está deteniendo a nadie. Entonces, esto es lo que dijo este señor, que, insisto, fue además exdirector de la Fuerza de Seguridad Preventiva en Cisjordania, y de él tan solo hablan que está vinculado al deporte, que es presidente de la Asociación de Fútbol Palestino. Es decir, hay mucho más, pero estamos hablando una vez más de la connivencia de los periodistas, de los medios de comunicación mayoritarios, obviamente no podemos decir todos, pero una amplia mayoría, con los discursos del odio de Hamas, de Fatah, porque creen que tienen que ocultarlo, porque si nos lo llegan a informar, el lector podría juzgar algo diferente de lo que ellos quieren que juzguen. Ellos quieren que vean los términos del conflicto con los palestinos en términos de ocupación y ocupado, víctima y verdugo, pero cualquiera que entienda un poquito sabe que la cuestión es más compleja, que la ocupación es una consecuencia de un conflicto que existía previamente. Pero ¿para qué les vamos a pedir historia cuando ellos tienen que vender una ideología? Y hay que recordar también que, bueno, estas cometas comenzaron lanzándose, pues fueron una serie de acciones que se tomaron en las marchas del retorno que tanta repercusión mediática tuvieron las pasadas semanas, y me gustaría que explicases un poco a los oyentes cómo se lanzan, qué distancias hay hasta esas zonas naturales, para que se hagan un poco la idea de cómo son estos artefactos, para el que no conozca el asunto de las cometas. Bueno, pues son
cometas como las cometas de un niño, con lo cual si Israel las tira abajo les dirán que ni les dejan jugar con sus cometas. Y algunas llamaron la atención especialmente por la iconografía, digamos que en algunos casos dibujaron esvásticas en ellas, el mensaje es bastante claro, pero bueno, de esto no tuvimos. Y le suelen atar al final de ellas, en la cola, unos cócteles Molotov, cócteles incendiarios, que cuando caen al suelo, cuando caen sobre todo en las cosechas, hay que entender que estamos hablando de zonas que son áridas, que son muy secas, pues imagínate con qué velocidad prenden. Imagínate con qué velocidad se lanzan. Hoy creo que había unos 10 incendios ya provocados. Estábamos hablando de unos entre 2 y 3 kilómetros cuadrados de campos que han sido quemados, entre ellos una reserva natural, y que además los bomberos están extinguiendo totalmente durante todos estos días los incendios, y que básicamente empezaron el 30 de marzo más o menos con las protestas. Tengo entendido que ya lo habían hecho con anterioridad. Tengo que buscar más información al respecto. Y se han intentado quemar. Desde que han empezado las protestas se han quemado 25 kilómetros cuadrados. O sea, estamos hablando de más de un tercio de la tierra que hay ahí. Y Israel está tirándolas abajo con drones. También hay globos incendiarios, que esto no sé muy bien cómo funcionan, pero vamos, sí, les ponen globitos de estos que vuelan y les ponen ahí las bombas incendiarias, los cócteles Molotov. La idea es siempre la misma, es lanzar una serie de dispositivos al aire y que pues con el viento los lleve para dentro de Israel, y ahí pueden iniciar varios incendios. Bueno, pues ese es el método que están utilizando y con el que se está diciendo, ¿no? Algo que no se está diciendo en otros medios, que arden los campos y reservas naturales cercanas a esta franja de Gaza desde hace ya más de un mes. Y esta es la crónica que nos quería traer Masa Gabriel aquí al espacio de Revista de Medio Oriente. No sé si quieres añadir algo más, Masa, para cerrar el programa. No, que esperemos que en algún momento los medios hablen de estas cosas, porque hay que entender que la labor de los medios informativos es muy importante. Ellos deciden lo que va a causar indignación o no, de algún modo, porque si no informan no consiguen que nadie se indigne. Jamás cuenta con el beneplácito de estos medios, cuenta de así para poder seguir haciendo daño, obviamente, a su propia población. Eso está más claro que el agua, para quien quiera verlo. Obviamente a los israelíes, ahora mismo el medio ambiente. En algún momento supongo que los medios tendrán que despertar y tendrán que decir, bueno, dejen de hacer esto, porque mientras no lo hagan, están colaborando. Pues de esta forma cerramos el programa de hoy aquí en Radio Sefarad, en esta Revista de Medio Oriente, y volvemos a charlar contigo, Masa, si te parece, la semana próxima para hablar de temas relacionados con Israel, con el mundo judío y con la actualidad que se vierte y que se escribe en los medios de comunicación, especialmente en diarios en español. Así lo haremos entonces.